de los Frida Kahlo. Está Frida Kahlo con 30 de sus pinturas. Ok, ya podemos empezar, doctora Susana, adelante. Muy buenas noches a todos. Les habla la doctora Susana Blanco, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Hoy verdaderamente tenemos el inicio de una joya en nuestra cantera de educación continua en la sociedad. Se trata del segundo curso de cardiología intervencionista de la Sociedad Igor Palacio. No puedo desaprovechar la oportunidad para saludar al doctor Igor, que lo tenemos en pantalla, lo tenemos aquí. Gracias, doctor. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Y vamos entonces a dar inicio a una serie de secuencias donde hoy tenemos la primera charla de lo que va a ser el segundo curso de intervencionismo cardiovascular. Como les dije anteriormente, una joya en educación continua y con grandes expectativas de expandir la difusión de la misma a las diferentes sociedades latinoamericanas y también a las sociedades europeas. Gracias a todos y vamos a dar inicio a nuestra espléndida jornada. No quiero despedirme sin invitarlos a todos a nuestro próximo curso cardiovascular de Caracas, a llevarse a cabo los días 24 y 25 de abril en el Hotel Eurobuilding de Caracas. Además de esto, quiero decirles que vamos a tener una actividad pre-congreso que no es otra cosa sino el compendio de los mejores estudios del American College. Eso lo vamos a hacer el día 23, ¿ok? Eso lo vamos a hacer el día 23 vía online para 24 y 25 tener nuestro evento presencial, el curso cardiovascular de Caracas. Gracias a todos. Y le paso la palabra al coordinador de la actividad, el doctor Vicente Finisola. Bueno, muy buenas noches, doctora Susana. Muchas gracias a todos los miembros de la sociedad que se conectan. Y con el perdón del nuestro ponente de lujo, me permito saludar primero a uno de los panelistas, el doctor Igor. Pues un honor compartir espacio con usted, doctor. Y en esta oportunidad es muy importante para nosotros comenzar la segunda, vamos a decir, la segunda edición de este curso de cardiología intervencionista y estructural organizado por la Sociedad Igor Palacio y la Sociedad Venezolana de Cardiología. Y abrimos pues con una deuda que teníamos pendiente con un gran representante del intervencionismo venezolano en el mundo, y en este caso en Estados Unidos, pues el doctor Larry Díaz es profesor de medicina de la Universidad de Michigan y es director del programa de investigación e intervencionismo endovascular periférico del Ascension Works Medical Center en Michigan también. Y vamos a conversar en esta oportunidad sobre enfermedad arterial periférica, diagnóstico y manejo actualizado del 2025. Le damos la bienvenida a todos los panelistas, el doctor Igor Palacio, por supuesto. Muchas gracias por su presencia. El doctor Alex Llanos, presidente de la Sociedad Igor Palacio. Y pues nuestros maestros y mentores, Carlos Caldera, el doctor José Miguel Torres Viera, que cualquier presentación que hagamos se queda corta porque bueno, ustedes son los bastiones que han estado abriéndonos caminos a la generación de intervencionistas más jóvenes del país. Así que bueno, sin dilatar más, por favor, Larry, te escuchamos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es más que un honor estar con ustedes. El agradecimiento va, por supuesto, de antemano a mi mentor, el doctor Igor Palacios, que me invitó a exponer en este congreso. Para mí es siempre un honor poder estar de regreso con mi gente venezolana, así sea por Zoom. Cuando me abran el consulado o tenga mejor chance de sacarme la visa o el pasaporte otra vez, lo haré. Entonces, bueno, vamos a comenzar a entrar en materia. Vamos a hablar del diagnóstico y manejo terapéutico de la enfermedad vascular periférica en el 2025. ¿Cuál es ¿Puede la data? compartir la pantalla, por favor? No está compartiendo todavía. Dame un segundito. Yo creí Gracias. que ya estábamos. A ver. Share.
Ok. Y ahora, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Sí, sí estamos ahora. Ok. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, entonces hablamos de. Ya es que tengo que arreglar. Esto me lo cambió. El Zoom me cambió a mí completamente. Así que me disculpen. Eh, ¿Cómo saco yo esto de acá? Ah, caramba. Ok, ahora sí. ¿Y por qué no? Ok. Bueno, yo tuve el honor de ser uno de los miembros fundadores de la Sociedad del Doctor Palacios. Esto fue un recuerdo del año 2004 en el TCT. En esa época estaba yo finalizando mi fellowship con el doctor Palacios. Aquí, bueno, nuevamente con el doctor Palacios y el otro gran maestro que tuve la oportunidad de tener, el doctor Brandy Pifano. Esto es una celebración del doctor Palacios, a quien cariñosamente le decimos el peluche. En el año 2013, cuando por fin le dieron su profesorado en la Universidad de Harvard, y aquí estamos celebrando viendo lo que al peluche le gustó más de todo que ver a sus Yankees. Esto era el retiro de Mariano Rivera. Y esto fue una fiestica que hicimos después con una serie de los miembros fundadores. Entonces, entrando en materia, ¿por qué es importante hablar de la enfermedad vascular periférica? Eh, Aquí tenemos esta slide muestra que la mortalidad por enfermedad isquemia crítica, que es CLTI, Chronic Limb Threatening Ischemia, es mayor que la mortalidad de todos los cánceres combinados. Aquí puse el breast cancer, aquí en la mano izquierda, el cáncer de mama, no por quitarle mérito a lo que se hace, sino que aquí en Estados Unidos, sobre todo, hacen unas campañas publicitarias gigantescas y le dedican un mes completo que por televisión salen todos los peloteros, los que juegan cualquier tipo de deporte con medias rosadas, con camisetas rosadas, haciéndole muchísima publicidad, que está muy bien, pero si ustedes se fijan, la mortalidad por cáncer de mama es menos de 10%, mientras que la mortalidad por enfermedad de isquemia crítica de miembros inferiores casi llega al 60%. Entonces, creo que nos hace falta hacer mejores campañas de educación. Estos números ya están un poco anticuados, sin embargo, fíjense ustedes, de 2.500.000 pacientes o de 2.500.000 que se diagnostican, que es apenas un cuarto de la incidencia, que son más de 10 millones, apenas 400.000 se tratan con procedimientos invasivos periféricos. Entonces, estamos diagnosticando la cuarta parte y tratando menos de la cuarta parte de esa, o sea, que es menos de un 16avo de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque el 50% de los pacientes son asintomáticos. Tienes un porcentaje, lo que tenemos aquí en azul, más o menos un 20% de pacientes que tienen una presentación clásica, ¿no? Que es el típico dolor con ambulación y que se hace vigente a los 2 o 3 minutos. El paciente se tiene que parar generalmente por unos 30 segundos, un minuto, y vuelve a caminar y otra vez exactamente a la misma distancia vuelven a tener dolor. Pero esos pacientes, como le digo yo a los fellows míos, lo diagnostica el señor que limpia el baño. Eso no nos hace falta ser muy inteligente, pero lo que pasa es que no son frecuentes. Muchos se presentan con síntomas atípicos, que se les cansan las piernas, que le tiemblan las piernas, que tienen calambres. Entonces, a veces cuesta sacar con cucharita la información del paciente. El paciente, cuando nos llega ya con isquemia crítica, que es 1 o 2%, lamentablemente para mí la isquemia crítica es el equivalente a un cáncer de páncreas con metástasis, grado 4. O sea, que ya cuando te llegan los pacientes a esa instancia es bastante poco lo que puedes hacer. Esta es una frase del doctor Alan Hirsch, que fue un pionero muy importante en el campo de la medicina vascular. Lamentablemente murió ya hace unos años. Él decía que los síntomas de la pierna no son adecuados para identificar a los individuos con enfermedad arterial periférica, quienes están a riesgo de tener eventos cardiovasculares. Entonces, la intención de esta charla, de este programa, es incentivar a todos los compañeros, a todos los médicos y a todo el personal de salud a que hagamos un diagnóstico temprano. ¿Cómo hacemos un diagnóstico temprano? Bueno, tenemos que saber primero quiénes están a riesgo a desarrollar enfermedad periférica o isquemia crítica. ¿Qué pacientes deben tener un examen de índice tobillo-brazo o hacerles un ultrasonido o una tomografía, una angiografía por sustracción digital y algo que usamos hoy día que se llama el tiempo de aceleración PEDIA? ¿A quiénes le hacemos esos exámenes? Entonces, si se van a llevar algo de esta charla del día de hoy, yo creo que este es el slide más importante.
Todos los pacientes que son diabéticos menores de 50 años, que tienen además un factor de riesgo, ya sea que fuman o que tienen hiperlipidemia o que tienen hipertensión, ¿ok? Todos aquellos pacientes entre 50 y 69 años que o son fumadores o son diabéticos. Y todos los pacientes mayores de 70 años de edad. Ahora, cuando nos llegan pacientes con los síntomas clásicos de claudicación intermitente, bueno, no hace falta ser muy inteligente para saber que es un individuo que está a riesgo, pacientes que tienen dolor isquémico en reposo, pacientes que tienen pulsos anormales en el examen físico o pacientes que tienen ya historia conocida de enfermedad coronaria, ya sea por diagnóstico con un calcium score o una tomografía de calcio, o que tenga enfermedad carotidia o enfermedad de las arterias renales, o que tengan diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal o torácica. Entonces, todos los diabéticos menores de 50 que fuman o que son dislipidémicos o que tienen hipertensión, entre 50 y 69 si fuman o son diabéticos, y todos los mayores de 70. Si ustedes se imaginan qué cantidad de pacientes ustedes ven en su consultorio como cardiólogos generales o intervencionistas, la grandísima mayoría, estoy seguro que van a tener estos factores de riesgo. Lo que pasa es que uno siempre anda apurado, que si le haces el eco, que si le haces la prueba de esfuerzo, que si hay que hacer un cateterismo coronario, y no nos pasa ni por la cabeza ni de casualidad a pensar en enfermedad periférica. Tenemos que cambiar eso. ¿Por qué tenemos que cambiar eso? Bueno, porque todavía en los Estados Unidos cada año hay ya a estas alturas 200.000 amputaciones que son relacionadas con enfermedad periférica anualmente. Sabemos que los pacientes que tienen ya claudicación intermitente tienen un incremento en la mortalidad cardiovascular de 3 veces, ¿no? 300%. Y pacientes con enfermedad periférica tienen una disminución de la expectativa de vida de 10 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando los diagnosticamos? Bueno, hay que tratarlos agresivamente desde el punto de vista médico. Esta lámina la actualicé hoy porque antes las recomendaciones para cesación de tabaquismo, tratamiento de hiperlipidemia, tratamiento de diabetes, tratamiento de hipertensión, tenían una clasificación 1C, ¿no? Que era una clasificación de que sí se debe hacer, pero que no había suficiente evidencia. En los últimos guidelines de la American College of Cardiology y la American Heart Association, que fueron publicadas en Circulation en enero del 2024, ya estas tienen una recomendación clase 1A. Con respecto al tratamiento con antiplaquetarios, la recomendación también era 1C y ahora es 1A, porque tenemos nivel A de evidencia que el uso de antiplaquetarios sencillos como el clopidogrel, por ejemplo, disminuye los eventos cardiovasculares y la mortalidad, así como los eventos de miembro, que son amputaciones básicamente o intervenciones a repetición. Y del estudio Voyager PAD aprendimos que una dosis baja de rivaroxaban de 2.5 2 veces al día combinado con una dosis de aspirina, dependiendo de dónde estén en el mundo, hay países que tienen 100 miligramos, aquí en los Estados Unidos es de 81, en Venezuela no sé cuál es la dosis baja de aspirina, pero básicamente dosis baja de aspirina combinada con dosis baja de rivaroxaban disminuye los eventos cardiovasculares y los eventos de compromiso del miembro inferior. La cesación de tabaquismo, como le digo yo a mis pacientes, a mí no me importa cómo dejen de fumar con tal que dejen de fumar. Hay de todo. Hay que si el hipnotista, que si la acupuntura, que si el Nicorette, que si el Nicoder. Nada más hay 2 medicamentos que tienen evidencia comprobada, que son el Chantix o la vanericlina y el Wellbutrin, que no me recuerdo el principio genérico en español, me disculpan, que es un antidepresivo. Entonces, estas también tienen clase 1A en los últimos guidelines, y aquí está la referencia, como les comenté. Bueno, salió publicada en junio, pero ya estaban disponibles desde enero, en Circulation del 2024. Ese es básicamente es lectura mandatoria. Yo quise hablar más de los guidelines, pero si me pongo a hablar de los guidelines, pasamos aquí 3 horas. Entonces, ¿cuáles son las técnicas avanzadas actualizadas para salvataje de miembro inferior en pacientes con isquemia crítica o enfermedad periférica avanzada? A mí me gusta comenzar con lo que yo llamo el mapeo de la piel. ¿Qué significa esto? Cuando vemos al paciente en el consultorio y vemos este tipo de foto o este tipo de imagen, yo les digo siempre a mis fellows, a la gente que les doy conferencia acá, que cuando yo estudié en Venezuela no teníamos todas estas cosas fancy, ¿no? Estas cosas chéveres, la tecnología, el ultrasonido, la tomografía, etcétera. Tú tenías que examinar al paciente y hacer una determinación. Entonces, esto es regresando un poco a las raíces. Y sabemos que
el miembro inferior tiene, o en el pie, tenemos lo que llamamos los angiosomas, que son 5 áreas que están perfundidas por arterias con nombre. La zona en rojo es perfundida por la tibial anterior, la zona azul por la plantar media, que es rama de la tibial posterior, la zona amarilla por la plantar lateral, también rama de la tibial posterior. La zona en verde, como ven, es de la tibial posterior como tal, y la zona verde clara es de la rama calcánea de la tibial posterior, y la zona externa es de la rama calcánea de la peronea. Entonces, cuando yo veo a este paciente que tiene en superficie plantar del pie heridas que comprometen la parte baja del primero y del cuarto y quinto dedo y de la base del tercero, sé que la plantar media y la lateral están comprometidas, lo que significa que la tibial posterior lo más probable es que esté tapada. Cuando veo la superficie dorsal del pie y está comprometido casi todo, bueno, todo el primer dedo y la parte del quinto, sabemos que la tibial anterior está tapada. Entonces ya yo sé, sin hacerle nada a este paciente, que este señor tiene tapada la tibial anterior y la tibial posterior. Y es probable, porque no tengo foto del talón, que también haya compromiso de la peronea. Entonces, debemos referir a estos pacientes para que se le haga una amputación debajo de la rodilla, que créanlo o no, aquí pasa muchísimo en los famosos Estados Unidos de América. La respuesta a esta es no, con un rotundo no. Lo que debemos hacer será que lo referimos a que le hagamos un mapeo. Ya le hicimos el mapeo de la piel, entonces ahora le hacemos un mapeo arterial, ya con algo de tecnología, llamémoslo ultrasonido, una angiografía selectiva o quizás una intervención vascular periférica. Y la respuesta es un rotundo sí. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos el mapeo arterial? Puede ser con ultrasonido, puede ser con angiografía de sustracción digital, podemos hacer angiografía con CO2 o dependiendo de la tecnología que ustedes tengan disponible. Se habla mucho de la utilización de tomografía y de resonancia magnética, y yo les puedo decir con todo conocimiento de causa que eso va siempre a depender de la experticia local. Hay gente que hace muy buenas reconstrucciones de tomografía a nivel distal de pierna y pie. Hay gente que hace unas reconstrucciones magníficas con resonancia, pero les digo que yo en los centros que yo he tenido que trabajar no tenía ninguno de esos radiólogos estrellas que hacían eso, y entonces a mí me tocó aprender a hacer todo esto con ultrasonido básicamente, y bueno, eso se convirtió en mi nicho, digamos. Entonces aquí les muestro el paciente. Le hicimos la angiografía, como ven acá, tenemos la superficial, la arteria femoral superficial está tapada en el osteo, tiene reconstrucción. Aquí vemos en la segunda foto, en el tercio distal, ya llegando al canal de Hunter, casi al comienzo de la poplitea. Aquí tienen los dos segmentos. Después, cuando nos vamos abajo, sorpresa, sorpresa, vemos que hay colaterales que un amigo mío de Costa Rica las llama en cabello de ángel, que me pareció muy poético. Pero como ven, no hay nada perfundiendo la zona plantar ni la dorsal del pie. Es decir, la tibial anterior está tapada, la tibial posterior está tapada, y vemos apenas unas ramitas llegando al talón, lo cual, como les dije anteriormente, no me sorprende que la peronea también esté tapada. Entonces, ¿qué pasa con las angiografías? Aquí les estoy mostrando lo que se llama una angiografía no selectiva. Se coloca un catéter en la aorta abdominal y se hace una inyección y se le hace el seguimiento desde la aorta abdominal hasta el pie. Lo vemos aquí en inglés, se llama un run-off, no sé cuál es el equivalente en español. Aquí están viendo, esto por supuesto no es de este paciente que les acabo de mostrar, les estoy mostrando un paciente que tiene una angiografía que hasta ahora se ve bastante normal. Vemos salida de 3 vasos en la pierna izquierda y con un poco de retraso en la pierna derecha porque tiene el introductor en la femoral común derecha, que está obstruyendo un poco el flujo. Sin embargo, cuando hacemos una angiografía selectiva de ese mismo paciente, selectiva significa que avanzamos el catéter hasta el punto más distal que podamos. Aquí el catéter está colocado en el segmento P2 de la poplitea, que es justo a nivel de la articulación de la rodilla, y vemos cómo tener salida de 3 vasos, pero cuando llegamos aquí a nivel de tobillo o debajo del tobillo, donde se ocurre la bifurcación de la tibial posterior en la plantar media y lateral, vemos que hay una estenosis significativa de la tibial posterior. Aquí lo que les estoy ilustrando es que con una angiografía no selectiva no podemos diagnosticar problemas que ocurran en la circulación distal. Hablando de angiografía por CO2, esto fue un artículo que tuve el honor de publicar con un queridísimo amigo, Luis Mariano Palena, quien es argentino, pero trabaja en Italia.
Lo que hicimos fue que estudiamos 36 pacientes diabéticos con isquemia crítica, tanto Rutherford 5 como 6, que quiere decir que tienen ulceraciones o pérdida de tejido a nivel de pie, todos pacientes con enfermedad renal crónica, grado 3 o mayor, lo cual significa que tienen una tasa de filtración glomerular menor de 60. Y a todos le hicimos entonces una angiografía de intervención guiada por inyección automatizada de CO2. Comprobamos que no había degradación de imagen. Después de la intervención, a todos les mejoró la presión parcial de oxígeno o la presión tisular de oxígeno de 11.8 a 59. Hubo una mejoría clínica en 100% de los pacientes y no hubo cambios en su clearance de creatinina y no hubo complicaciones relacionadas con el CO2, concluyendo que esta es una alternativa segura y eficiente. Entonces, el mapeo arterial con ultrasonido nos llevó a describir una técnica que llama, una clasificación que la llamamos el CTOP, que es una clasificación de oclusiones crónicas debajo de la rodilla en pacientes con isquemia crítica, de la cual hablaremos más adelante. También podemos utilizar el mapeo arterial con ultrasonido para hacer evaluaciones hemodinámicas tanto pre como post intervención. Aquí tenemos un paciente en la foto del lado izquierdo que podemos ver que tiene lesiones consecutivas o tándem de la tibial anterior y también tiene la ocluida de la tibial posterior. En este caso hicimos intervenciones en la tibial anterior. Aquí está la lesión de la tibial anterior a nivel proximal con una velocidad sistólica de 177 centímetros por segundo. La lesión a nivel medio ya tiene una onda monofásica con una velocidad de 309 centímetros por segundo. Y distal tiene una onda monofásica con una velocidad de 170 centímetros por segundo. Ahora, es importante entender que después de una estenosis crítica, digamos, la que está en el medio de 309 centímetros por segundo, así tengas estenosis críticas por debajo o distales a esa lesión, las velocidades van a perder su valor diagnóstico, digamos, porque no van a estar elevadas. La velocidad va a estar disminuida simplemente por la estenosis crítica más proximal. Entonces, estas cosas hay que leerlas con un granito de arena. No puede ser valor absoluto, sino que tienes que tener la imagen y saber a qué nivel del vaso estás y si había o no una lesión previa o más proximal. Entonces, aquí a la derecha ya tenemos el vaso una vez ya tratado en este caso le hicimos una aterectomía con balón después y vemos la velocidad disminuida a 96 a nivel proximal. Vemos cómo hubo un cambio en la morfología de la onda que se tornó bifásica. En el segmento medio, la velocidad quedó todavía un poco elevada, pero bastante mejorada y con morfología bifásica a 132, perdón. A mí me gusta que queden por debajo de 100, sin embargo, bajo de 150 se considera buen resultado. Y la distal bajó la velocidad a 94 centímetros por segundo. Aquí está la clasificación CTOP de la que le hablaba. Esto lo publicamos en el 2018 en el Journal of Endovascular Therapy. Estudiamos 114 pacientes con isquemia crítica, en los cuales tenían 142 oclusiones crónicas, y describimos 4 morfologías, de las cuales los tipos 2, 3 y 4 se beneficiaban de que hiciéramos un acceso retrógrado. También encontramos que las lesiones calcificadas en forma severa, lo que significa que tenían un arco de más de 270 grados de calcio y que tenían más de 10 centímetros en longitud, se beneficiarían de un acceso retrógrado, lo cual comprende en total un 80.2% de pacientes o de lesiones, mejor dicho, en este estudio que describimos. Y aquí están los 4 tipos. Las tipo 1 son lesiones que cuando uno está abordando la lesión en forma anterógrada, tienen su extremo proximal, tiene una formología cóncava, lo cual nos permite avanzar nuestros dispositivos linealmente, y cuando llegas al cabo distal, también tiene una morfología que también es cóncava, disculpa, y lo cual nos permite cruzar básicamente a través de la luz sin ningún tipo de problema. Sin embargo, esto nada más ocurre en 20% de las ocasiones. Las tipo 2 son las más frecuentes, en las cuales la entrada tiene una morfología cóncava, pero cuando llegas al cabo distal, la morfología es convexa y por lo tanto los dispositivos tienden a ser desplazados o desviados a las partes laterales del vaso, lo cual tiende a conllevar a penetración subintimal y a veces, si no se tiene cuidado, perforaciones. Estas son las más comunes, 37%, ¿no? Más de un tercio.
Las tipo 3 son las más complejas porque tanto el cabo proximal como el distal son convexos. Por ende, siempre los dispositivos, como quiera, se van a tratar de meter al espacio subintimal. Las tipo 4 son cóncavas si se procede en forma retrógrada, si se procede con un acceso distal a nivel de, digamos, de la plantar del pie o de la dorsal del pie o de las tibiales anteriores y posteriores distales. Si uno trata de abordarlas por el canal o el abordaje típico anterógrado, vas a tener problemas en la entrada porque tienes una morfología que va a ser convexa y la forma distal sería también convexa si se viene en ese plano anterógrado. Sin embargo, cuando te vienes desde el punto de vista retrógrado, se te facilita mucho tanto el acceso como la penetración de la lesión y el cruce por la morfología cóncava que tiene. Entonces, en total, 80% de los pacientes con isquemia crítica se benefician de hacer un acceso retrógrado. Yo cuando comencé a hacer esto, hacía acceso retrógrado después que pasaba ya 15, 20, media hora tratando de cruzar en forma anterógrada, y con el pasar de los años y ya conciencia que soportara lo que quería hacer, básicamente yo ahora paso menos, quizás 5 minutos si acaso, pero ni siquiera cambio cuerda, ni catéter de soporte, ni nada. Yo simplemente ya me voy directo al acceso retrógrado. De hecho, todos los pacientes que se hacen con isquemia crítica, pues que ya tenemos el mapeo, ya sea por ultrasonido, que es el más frecuente en nuestra práctica, ya tenemos la pierna pintada completamente, desde la barriga hasta los dedos del pie. Y está afuera del campo quirúrgico porque siempre tenemos un técnico de ultrasonido que nos está ayudando con las imágenes, de manera tal de no perder tiempo, porque cuando tienes que interrumpir, se tarda unos 20 minutos, media hora más en medio del caso. Entonces, el gran problema de la isquemia crítica o de la enfermedad vascular periférica distal es básicamente el calcio. El calcio en las arterias tibiales reduce la oportunidad de la utilización de bypasses por debajo de la rodilla. Los vasos son más pequeños, por ende son técnicamente más difíciles. Y generalmente en estos pacientes llegan con una presentación de agudo en crónico, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, la distribución del calcio, como ven acá, 90% del calcio es en las extremidades inferiores y el 75% de eso es debajo de la rodilla. Entonces, nos disminuye la utilización de dispositivos y la oportunidad de hacer un tratamiento efectivo. ¿Cuáles son las terapias que podemos utilizar debajo de la rodilla? Bueno, existen muchísimas. Las más frecuentemente utilizadas son las que les muestro acá: aterectomía con láser, aterectomía direccional, orbital, la utilización de balones con droga o stents con droga, sobre todo en la parte proximal de los vasos tibiales, hasta recientemente que se hicieron los stents del del estudio Absorb, que son biodegradables, pero con droga, y ellos llegaron a colocar stents hasta el tercio medio de las tibiales. Vamos también a hablar de la utilización de litotripsia endovascular, la utilización de la arterialización de venas profundas y una tecnología que está siendo estudiada hoy día, que son los microstents. Entonces, para hablar del láser, el estudio LASI multicéntrico, esto ya es, digamos, un poco antiguo, pero de aquí fue que comenzó en el año 2006, 145 pacientes, de los cuales 155 tenían miembros con isquemia crítica, 423 lesiones, de las cuales el 40% eran infrapopliteas, 30% con Rutherford 4, que es dolor en reposo, y 70% con Rutherford 5 o 6, que es pérdida de tejido, ya sea úlcera o pérdida de tejido mayor, que son la tipo 6, que son los pacientes más graves de todos. Y ellos lograron un salvataje de miembro del 92% de los 6 meses. Aquí les muestro un caso de una reconstrucción de la asa plantar, donde hicimos el cruce de la tibial posterior a la tibial anterior. Y aquí, eso que ven avanzando en el lado derecho es el dispositivo de láser 0.9. Básicamente hicimos el avance muy cuidadosamente, muy lentamente, y ahora después les voy a mostrar cómo se ve eso con ultrasonido. Después hicimos dilatación con balones cónicos de 2 a 2.5, en este caso, que era una señora de 77 años. Y como ven, aquí hay reconstrucción del arco plantar. La aterectomía direccional es un dispositivo
que básicamente tiene una cuchilla que cuando el dispositivo se activa, la cuchilla entra en contacto directo con la pared arterial y entonces va empujando toda la placa que se va removiendo en una nariz cónica que tiene el dispositivo. La utilización de este dispositivo en isquemia crítica en vasos debajo de la rodilla fue soportada por el estudio Definitive LE, que ya fue publicado hace 10 años. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Hubo que hacer predilatación en 8.3% de los pacientes del cohort, del grupo de pacientes que tenían claudicación intermitente. Es decir, estos fueron pacientes que se trataron con el dispositivo a nivel de la femoral superficial. En pacientes del grupo de isquemia crítica, que eran lesiones debajo de la rodilla, el doble hubo que hacerle predilatación para poder pasar el dispositivo. Y aquí tenemos los resultados. Este es el grupo de claudicantes que tenían lesiones infrapopliteas. La longitud de las lesiones era de 5.5 centímetros, una patencia al año de 90%. Recuerda, estos son pacientes que tenían claudicación con lesiones en la femoral superficial y, bueno, vasos infrapopliteos, pero estos vasos infrapopliteos básicamente se refiere al tercio proximal de las tibiales, ¿no? Que generalmente puede tener un diámetro de 3.5 a 4 milímetros en hombres, de 2.5 a 3.5 en mujeres en promedio. Y aquí, como vemos, este es el grupo ya de isquemia crítica, que tenía 96 lesiones infrapopliteas, más o menos el mismo número. Las lesiones eran un poquito más largas, pero fíjense en la diferencia de la patencia en un año, 78%. ¿Por qué? Bueno, porque estos son vasos más calcificados que tienen lesiones más allá del tercio proximal de las tibiales. Entonces, este es un paciente mío de 82 años que tiene una ulceración en el primer dedo, tenía una oclusión a nivel de P2 con reconstrucción por colaterales de la cabeza o del tercio proximal de la tibial anterior. Ahí le hice un cruce por ultrasonido, ya sabía qué tipo de placa tenía, era una placa fibrosa con calcio. Le hicimos una aterectomía direccional y en la segunda foto, esta es la primera foto, es como quedó después que le hice el cruce y un poco de aterectomía para remoción de placa. Después hice tratamiento con balón y aquí le coloqué un supera de 4,5. Y bueno, ese fue el resultado final. Acá con la devolución de flujo a la planta, al asa del pie. Con curación de su herida, duró más o menos unos 8 años hasta que hizo recurrencia por reestenosis del stent. Le volví a hacer tratamiento otra vez con la aterectomía direccional. Le dejé el mismo stent, lo traté con un balón con droga dentro del stent y eso le duró otros 5 o 6 años hasta que, bueno, el señor se murió de otra patología, pero lo mantuvo vivo con 2 procedimientos. Este es el dispositivo de aterectomía orbital, aquí se llama el Diamondback. Básicamente el mecanismo de acción es que hace ¿cómo se dice eso en español? Un sanding. Básicamente es que el dispositivo cuando es activado gira en forma orbital y donde hay calcio, donde él rebota, ahí básicamente, digamos, raspa la placa, sería en criollo, ¿no? Es el único término que se me ocurre. Pero cuando toca tejido elástico, entonces más bien rebota sin dañar ese tejido. Y básicamente estos fueron los estudios que se hicieron, el Confirm 1, 2 y 3, de mano izquierda a derecha. Y aquí lo que vemos es el tiempo que duraban los pases con el aterótomo o con el dispositivo de aterectomía. Al principio se hacían corridas de 160 segundos. Después en Confirm 2 y 3, ese tiempo se bajó a casi la mitad y se consiguieron mejores resultados. Problemas con no reflujo o slow flow disminuyó significativamente, igual que las oclusiones abruptas de los vasos y el espasmo, concluyendo que básicamente si se hacían pases más cortos, se lograba un mejor resultado técnico. Este es el dispositivo, otra vez, el Diamondback. Este es el 1.5 y este es un acceso a nivel de tibial posterior con un introductor que se llama el Stealth. Y ya les voy a explicar en qué consiste esto, ¿no? Aquí estamos haciendo una intervención transtibial de la tibial posterior hacia la tibial anterior. Hicimos un acceso retrógrado en tibial posterior. La razón para esto es que esta señora era
bueno, es mórbidamente obesa y hacerle una punción anterógrada en la ingle se hacía, digamos, pecaminoso, ¿no? Entonces, bueno, aquí les estoy mostrando cómo le hicimos el ángulo aquí a la guía y nos vinimos de la tibial posterior, nos pasamos a la tibial anterior y aquí tenemos la lesión que le tratamos de hacer con un balón y como está aquí, esto lo llamamos aquí como un hueso de perro, ¿no? Aquí está como se ve en ultrasonido, como pueden ver, el calcio se ve claramente a nivel de esa lesión, la imagen hiperecogénica, ¿no? Y entonces utilizamos el dispositivo, aquí se ve como se ve en ultrasonido, el contacto íntimo de la corona del dispositivo con el segmento que se les mostró anteriormente. Claro, aquí lo tengo ahora en horizontal en vez de vertical. Y entonces, después que hicimos eso, volvemos a inflar el balón y como se ve consecutivamente, logramos inflar el balón completamente, restituir el flujo. Y la cosa interesante que nos hemos dado cuenta, esto es un fenómeno que llamamos recuperación de la plasticidad del vaso. ¿Se acuerdan cuando estaba calcificado? No se movía, pero para nada. Una vez que se restablece, que se hace el tratamiento con la aterectomía y se remueve el calcio, se retorna la motilidad a ese segmento del vaso, ¿no? Lo cual permite también mantener el flujo. Cuando les hablé antes del láser, quería mostrarles esto, que vean ustedes acá, es lo que se llama la burbuja de fluencia. La parte de interacción entre el láser y el tejido que está siendo tratado con el láser. Entonces, este dispositivo de láser lo podemos utilizar para cruzar oclusiones crónicas con una técnica de paso a paso y es muy bueno para remover ateroma y trombo y lo podemos utilizar como un dispositivo para modificar la luz del vaso cuando estamos tratando de hacer reconstrucciones del asa si no hay calcificación severa. Y lo podemos utilizar también en intervenciones retrógradas. Entonces, esta data ya del láser ya se los mostré. Aquí les estoy mostrando el láser, cómo se ve en ultrasonido. Entonces, esto que ustedes ven acá adelante, que se ve como borroso, es la burbuja de fluencia. Entonces, esto es lo que yo le explico a mis fellows, que es muy importante cuando se está utilizando el láser, avanzar muy lentamente el catéter. Básicamente es 1 milímetro por segundo, es la recomendación. La razón por la cual es esto es lo siguiente. Si ustedes avanzan el catéter más rápido, la punta del catéter va a estar por delante de lo que era la burbuja de fluencia y por ende no tienes burbuja de fluencia. Y si no tienes burbuja de fluencia, no estás utilizando el efecto ateroablativo del láser. Y más bien lo que puedes hacer es transmitir energía directamente al tejido y ahí es donde ocurren disecciones y perforaciones. Entonces, para que sea efectivo el láser, 1 milímetro por segundo. ¿Por qué? Para que el catéter no se adelante a la burbuja de fluencia, que es lo que está haciendo el trabajo. Además, cuando pasas por frente de la burbuja de fluencia, entonces la energía se aplica directamente al tejido y ahí es donde ocurren las disecciones y las perforaciones. Esto aquí estamos viendo cómo se ve el láser a través de del instructor Slender que les estaba explicando, que es básicamente, yo creo que lo tenía aquí. Yo sé que está por ahí, yo se los voy a mostrar. La cuestión del Slender es que te permite utilizar un introductor 4 French, nominal 4 French, pero por dentro le puedes pasar dispositivos que son de 5 French. Ellos lo que hicieron fue que hicieron la pared del introductor mucho más delgada. Entonces, raspándole o quitándole, digamos, parte del grosor interno. Entonces, permite utilizar dispositivos más grandes a través de introductores nominales más pequeños. Entonces, aquí tenemos un caso de una señora de 87 años con los típicos factores de riesgo, diabética, hipertensa, con hiperlipidemia. Tiene una isquemia crítica de Rutherford 5 con úlceras en los dedos 1, 2 y 3. Le hicieron una intervención en otro hospital que no resultó bien y vino a verme por una segunda opinión, ya que lo que le habían ofrecido era una amputación por arriba de la rodilla a los 87 años, lo que sabemos que significa básicamente sentencia de muerte en 6 meses. Entonces, esta fue la angiografía de la señora, tiene oclusión de la femoral superficial media a distal. Como vemos acá en la segundo panel, esto que ven aquí arriba, no sé si la flecha la pueden ver, pero les estoy mostrando básicamente el segmento P3 de la poplitea. Aquí sale la tibial anterior, aquí está el tronco tibio peroneo, viene aquí en el medio la peronea y aquí hacia afuera viene la tibial posterior, que se las estoy marcando aquí, la anterior ocluida, la peronea ocluida y la posterior ocluida.
Esta es a nivel distal, como vemos otra vez esas colaterales, como dice mi amigo, en cabello de ángel, con un poco de reconstrucción distal. Sin embargo, bueno, le vi que tenía una dorsal del pie. Bueno, y me le metí por ahí y le dice, bueno, ya como ven en la geografía de la izquierda, ella tenía un acceso anterógrado ipsilateral, que para mí el manejo de isquemia crítica cuando vamos a tratar lesiones debajo de la rodilla y el pie, tiene que haber alguna excusa de no hacerlo anterógrado. Eso de venirte del otro lado hacia el aorta y hacia abajo es muchísimo camino recorrido que no va a ayudar al cruce óptimo de estas lesiones. Como ven, no hay salida de flujo de sangre hacia los dedos, por lo cual es que tiene la señora el problema que tiene. Entonces, tengo una guía 014 en forma retrógrada con apoyo de un catéter 018. En forma anterógrada tengo un catéter Navicross, que es un 035. Básicamente, como ven, pude pasar la guía retrógrada dentro del catéter anterógrado. Y bueno, cuando hacemos eso, básicamente volteamos el acceso de manera tal que la punta suave de la guía quede distal. Aquí le hicimos una terectomía con láser, como ven en la foto del lado derecho, con un láser 0.9, que lo pasamos completico desde la tibial anterior, del comienzo de la tibial anterior hasta el pie. Inclusive aquí tengo la foto como se ve desde afuera, el láser pasando de la tibial anterior a la dorsal del pie. Por supuesto, después le hicimos su angioplastia con balones cónicos, 2.5 a 3, 2.5 distal, 3 proximal. Después le hicimos angioplastia de toda la femoral superficial con un balón 5. Como ven, el resultado no fue muy bonito. Entonces después le coloqué un supera. Aquí está ya el supera liberado. Lo dejé justo en la entrada de la tibial anterior, o sea, justo al final del segmento P3. Y como ven, el resultado final con la reconstrucción muy buena de la tibial anterior a la dorsal del pie, con reconstrucción del asa y como ven en la última foto del lado derecho, con salida de las digitales a los dedos afectados. Bueno, la señora no hubo que amputarle nada. Al año y medio sí tuvimos que amputarle el segundo y el tercer dedo, pero hasta ahí nada más. Entonces, acceso arterial. Este es el arte del acceso arterial. El acceso retrógrado, ¿por qué tenemos que hacerlo? Bueno, porque no podemos cruzar en forma anterógrada en 20-40% de los casos. La técnica es reproducible y segura, ya demostrada por ciencia, aumenta el porcentaje de éxito en el cruce, disminuye el tiempo de procedimiento y de fluoroscopía, lo cual, dependiendo de uno trabaje, significa que puedes hacer más casos por día. Es mucho más fácil hacer la hemostasia, es cómodo para el paciente y en casos selectivos podemos mandarlos a casa el mismo día. Yo le digo el acceso retrógrado en la pierna como así como es el radial del pie. Este es mi amigo Miguel Montero Baker, el de costarricense que les estaba comentando. Cuando él estaba en Alemania entrenándose en el 2008, publicaron este estudio retrospectivo de Centro Único, 343 miembros, fallaron en cruce en 20% de los casos. Y les estoy diciendo, estos son los papaupa de tratamiento periférico, ¿no? El doctor Schmidt y Dirk Steiner son dos de los grandes padres de todo lo que hacemos nosotros. Básicamente, una vez que hicieron el acceso retrógrado, tuvieron un éxito técnico del 86%. En aquella época tuvieron 2% de oclusiones del acceso en el pie. Y le estoy diciendo en aquellos días porque eso hoy día no se ve. O sea, este es mi amigo Mary Shishabor, cuando estaba en el Cleveland Clinic, hizo este centro único retrospectivo, fallaron 40% de las veces. Y una vez que hicieron el acceso retrógrado, tuvieron éxito técnico en el 93% de los casos, sin complicaciones mayores, concluyendo que es un acceso seguro y eficiente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, las cosas claves del acceso retrógrado son la preparación del paciente, es decir, ya tenemos la pierna pintada, ya está la pierna afuera del campo, está listo básicamente para usar el ultrasonido y hacer el acceso. Es muy importante la colocación correcta tanto de la pierna como del pie, dependiendo de la arteria que queremos acceder. Yo aprendí a hacerlo guiado por ultrasonido y con el pasar de los años me tocó aprenderlo por fluoroscopía porque hay centros que no tienen ultrasonido, entonces lo invitan a uno a ese caso y uno se ve así como que, bueno, ¿cómo hago esto si no tengo ultrasonido? Bueno, había que aprender a hacerlo por fluoroscopía. Entonces, hay que conocer bien la anatomía de los vasos. Aquí tenemos la tibial anterior, esta sería la peronea, la tibial posterior, se bifurca en la lateral plantar y en la plantar media. La peronea distal
da unas ramas a la tibial anterior, que nosotros le llamamos la arteria comunicante anterior, y una a la posterior, que es la arteria comunicante posterior. La tibial posterior también nos da la rama del calcáneo, y la peronea produce la otra rama calcánea también. Entonces, no queremos hacer el acceso tibial anterógrado, ya sea retrógrado o anterógrado, que también le voy a mostrar por ahí un caso de acceso tibial anterógrado distal. Hay que colocar la pierna en posición neutra anteroposterior, básicamente, porque ahí es donde está más expuesta tanto la tibial anterior como la dorsal del pie, dependiendo de la altura en que queramos acceder. Sin embargo, si vamos a hacer un acceso de la tibial posterior o de la peronea, colocar la pierna en esta posición está errado. Hay que hacer una maniobra de abducción. Aquí los gringos la llaman leg frog o frog leg, pierna de rana, por eso tengo ahí la rana René. Entonces, aquí es donde se exponen tanto la tibial posterior como la peronea. La técnica TAMI fue una técnica que describimos originalmente en el año 2014. Fue un estudio de un solo centro retrospectivo. La serie original describimos 23 pacientes. Tuvimos 95% de éxito técnico, sin complicaciones significativas, concluyendo que un acceso retrógrado era eficiente y seguro. La utilización del ultrasonido para esto también la publicamos después en el 2016. Hicimos un solo centro, pero lo hicimos un registro prospectivo de 407 pacientes con 897 accesos, logrando 95% de éxito técnico y de tratamiento y 1.7% de complicaciones, pero no fue en el acceso retrógrado. Fueron pacientes que tenían acceso retrógrado y anterógrado, y las complicaciones fueron en el acceso de la ingle y fueron representadas por pseudoaneurismas y hematomas. Y concluyendo que, por supuesto, una técnica segura y eficiente. Entonces aquí les muestro cómo hago yo el acceso retrógrado. Me gusta tener una sonda que llamamos de hockey stick o en palito de golf, no sé cómo la llaman ustedes, es de 15 MHz para poder hacer imágenes bastante superficiales. Yo comienzo con el hub de la aguja, con la parte por donde uno agarra la aguja, para hacer indentación en la piel, donde encuentro que está la imagen que quiero para hacer el acceso. Una vez que tengo esto identificado, coloco mi aguja. Como ven, el ángulo no es el ángulo que estamos todos acostumbrados a utilizar de 45 grados, sino que es mucho más perpendicular. La razón por esto es que es la distancia entre, sobre todo cuando estamos haciendo tibial anterior o dorsal del pie, que es muy superficial. Inclusive si utilizas la sonda de 15 MHz, la huella del ultrasonido que tú tienes entre el espacio donde entra la aguja y donde llega a la arteria es muy pequeña la distancia. Si entras en 45 grados, cuando llegas a ver la punta de la aguja, ya estás en un sitio que no tiene nada que ver donde está la arteria. Entonces, esto hace mucho más fácil la identificación de la punta de la aguja que esté justo encima de la arteria para poder hacer la punción. Una vez que se hace la punción, entonces, como ven, se hace una rotación aquí en la foto de la derecha. Antes estaba en sentido transversal, que es como a mí me gusta hacerlo. Yo tengo compañeros que les gusta hacer el acceso de entrada en longitudinal. Es preferencia de cada quien. Yo prefiero hacerlo en transverso, y una vez que entro en transverso, entonces sí, le pido al técnico que me rote a longitudinal para ver la entrada de la guía en la arteria y después colocar el introductor. Este es el introductor de Cook, que es un 3 French. Básicamente, lo único que le aconsejo yo a la gente es que siempre agarren el introductor lo más cerca de la piel que se pueda, porque la mayoría de estos pacientes tienen la piel gruesa. Y si agarran el introductor por arriba, lo primero que van a hacer es clic y partir el introductor. Y entonces se les complica la cosa. Entonces aquí vemos la entrada de la guía en el eje longitudinal. Y como ven, siempre que hago esto, estoy rotando la guía 360 grados en forma continua. Eso me permite dos cosas. Crea más artefactos de reverberación, lo cual te permite ver más la guía. Y lo otro que hace es que hace que el extremo suave de la guía que está entrando rebota de la placa que esté en las paredes. Si tratas de entrar en forma rectilínea, yo he visto gente que básicamente se ha metido debajo de una placa y termina causando una disección que se torna en un problema mayor que lo que tenían cuando comenzaron el caso. Entonces, siempre girar la guía cuando estás entrando. Cuando vamos a hacer el acceso tibial posterior, hay que tener en cuenta la relación de las venas con la arteria.
generalmente, la mayoría de las veces, por debajo del tobillo o en el tobillo, a la altura del tobillo, las venas y la arteria están en esta disposición vertical, donde la vena está encima de la arteria. Entonces, yo siempre recomiendo que se muevan un poco más hacia arriba, un poco más en dirección cefálica, de manera tal que las venas se colocan a los lados de la arteria y se quitan del camino de la aguja. Esto es cierto, pero en esta disposición vertical de vena, arteria, vena, la podemos utilizar para hacer arterializaciones de venas profundas, de las cuales hablaremos más adelante. ¿Por qué no avanza? Ok. Aquí tenemos, les hablé anteriormente de que podíamos hacer accesos anterógrados tibiales en la tibial anterior. Este es el caso de un paciente diabético con una creatinina de 5.5, que tiene una lesión en pie, se quiere hacer un trasplante renal, pero tiene una lesión infectada en un dedo, porque tiene oclusión, como ven acá, de la dorsal del pie sin salida de perfusión hacia los dedos, porque la tibial posterior también estaba enferma. Entonces le había hecho ya una angiografía con CO2 y yo sabía que todo lo que era en la parte proximal y media de la tibial anterior estaban abiertas, simplemente llegaba una oclusión a nivel del tobillo, un poquito más debajo del tobillo, casi, sí, básicamente la dorsal del pie. Entonces, para estar más cerca de la lesión, para disminuir el potencial uso de contraste, por el hecho de que este señor básicamente no quiere ir a diálisis, yo le dije, bueno, mira, yo te voy a tratar de hacer esto con ultrasonido y con CO2 y tratar de usar, si utilizo contraste, menos de 10 cc. Entonces, aquí está el introductor, está la oclusión. Traté de pasar con una guía a B12. Como ven, la guía básicamente se queda como en el tubo de calcio que está ahí. Entonces inyecté un poquito de CO2 a través del introductor. Aquí van a ver cómo se ve ese CO2 justo por encima del vaso, ya que el CO2 difunde rápidamente por microcapilares. Logré cruzar después con una B18 y hicimos la angioplastia. Cambié por un 0,14, hicimos la angioplastia de distal proximal. Y aquí se le inyectaron, ¿qué? Creo que sí, le inyectamos acá 2 cc. Y después que terminamos la parte de la angioplastia, 2 cc más de contraste. Hicimos el caso con 4 cc de contraste. Utilicé el contraste simplemente para hacer la demostración porque a la gente no le entra mucho el CO2 con ultrasonido. Pero quiero que vean cómo se ve el CO2 a través del ultrasonido. Aquí lo que ves es el paso de las burbujas por el lumen patente de la dorsal del pie. Esta era la herida que tenía en el segundo dedo y esto fue al mes de seguimiento. También podemos hacer técnicas de acceso anterógrado tibial anterior y posterior para reconstrucción de la asa del pie en pacientes selectos. Generalmente estos eran los pacientes acá en Michigan son bastante, digamos, sobrepesados, por no decir otra cosa. Entonces el acceso en la ingle a veces se complica. Entonces le hicimos este acceso distal, se reconstruyó el asa y ese es el ejemplo. Tenemos secciones donde tenemos anatomía más compleja. Este es un paciente de 82 años, si no recuerdo, quien llega a la emergencia con una pierna fría, básicamente una isquemia aguda amenazante de miembro y tenemos varios problemas. Aquí como se ve en la fluoroscopía o en el rayos X se ve que el stent está fracturado. Esto fue un stent que se colocó una semana antes de la presentación. El señor tiene un bypass aorto-bifemoral que no permite el paso de una ingle hacia la otra. Él tiene una fístula braquial para diálisis en el brazo derecho, lo cual no nos permite entrar por el brazo derecho. Y en el lado izquierdo, en el brazo izquierdo, le veo yo con el ultrasonido que tiene una velocidad de 5 metros por segundo. O sea, que está completamente enfermo y si ponemos un introductor ahí, vamos a tener problemas después en el brazo. Entonces, le hice un acceso retrógrado usando el stent que tenía ahí previamente. Como ven acá, se hace la punción del stent. Y le pasamos la guía en forma retrógrada. Y esta fue una técnica que también publicamos con mi amigo Palena en el 2018 en el Journal of Endovascular Therapy, que le llamamos Presto, que básicamente significa la liberación en el osteo de la femoral superficial precisa, la liberación precisa de un supera,
Para quienes han trabajado con el stent Supera, es uno de los mejores stents que hay. Sin embargo, tiene el problema de que su mecanismo de liberación no te permite estar 100% seguro de dónde va a quedar la última corona, es decir, la corona más proximal, ¿no? Cuando lo estás liberando en forma normal, en sentido anterógrado. Sabemos dónde la primera corona se libera perfectamente donde tú quieras, donde tú lo quieres, siempre cae perfecto donde tú la liberas, pero la última puede quedar corta o larga. Entonces, haciendo el acceso retrógrado, ya sabía yo que iba a poder colocar la primera corona justo en el osteo de la femoral superficial. Aquí vemos cómo estamos avanzando el supera en forma retrógrada hasta que llegamos a donde queremos. Y bueno, esta es la foto final. Bueno, se le hizo por supuesto una postdilatación. Tuvimos un poquito de una fuga, pero estuvo autocontenida y el resultado fue muy bueno. Cuando hay pacientes que tienen acceso aún más dificultosos, si se quiere, podemos hacer acceso en el segmento P3 y en el tronco tibio-peroneo. Esto lo publicó mi amigo Mariano en el Journal of Vascular Surgery en el 2018. 37% de accesos en el tronco tibio-peroneo, 64% en el segmento P3, que es el segmento debajo de la rodilla de la poplitea, cruzando en un 100% de los casos. Entonces, aquí tenemos un paciente con oclusión de la femoral superficial en el osteo, no tiene buena reconstitución distal, sino hasta el segmento P3, aquí ya debajo de la rodilla. Un poquito, se ve un poquito a nivel de P2, pero en realidad bien debajo de la rodilla. Entonces, se le hace el acceso guiado por fluoroscopía y con road mapping, es decir, inyectando desde el acceso ipsilateral anterógrado que ya se tiene a nivel de la ingle. Se utiliza una aguja Cook que es más larga de lo normal, de 11 centímetros, y aquí vemos cómo después se invierte el acceso, se libera un supera en forma anterógrada, se le hace hemostasia interna con un baloncito por unos 2 a 5 minutos. Cuando eso no funciona, que es un 10% de los casos más o menos, yo lo que hago es que inflo el balón adentro y afuera le pongo un manguito de un esfingomanómetro, generalmente 20 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial media, por un máximo de 5 minutos y se resuelve en 99% de los casos. Aquí, como ven, queda un poquito de espasmo a la final, pero quedó bien. Aquí tenemos una actualización del registro TAMI o de la serie TAMI que les mostré originalmente, que tuvimos muchas críticas porque hablábamos del acceso retrógrado, pero era un centro único, decían, bueno, ustedes son expertos, eso nada más lo pueden hacer ustedes, etcétera. Entonces lo que hicimos fue, hicimos un estudio multicéntrico, hicimos un análisis retrospectivo de data colectada en forma prospectiva, 1.200 casos casi, 840 accesos femorales, 254 duales, significando un acceso anterógrado ipsilateral con uno retrógrado. Hubo un porcentaje de casos hechos en otras instituciones donde se hicieron acceso contralateral femoral, hicieron el open over para hacer el tratamiento con acceso dual, y hubo 100 casos que fueron única y exclusivamente con acceso retrógrado, tanto el acceso como la intervención. Conseguimos un 95% de éxito técnico en todos los 3 grupos. Sin embargo, el tiempo de fluoroscopía, el tiempo total del procedimiento, la estadía en el hospital y el volumen de contraste utilizado fueron todos significativamente menores en el grupo TAMI, con una significación estadística, ¿no? Concluyendo que es una técnica segura, eficiente, es costo efectiva por el hecho de que se utiliza menos contraste y dura menos tiempo en el hospital. Y con esto logramos demostrar que no es solamente en centros, tú sabes, donde es lo único que hacemos básicamente, sino que puede ser hecho en forma, con el entrenamiento debido se puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Entonces, seguimos acá con las técnicas de cruce y aterectomía. Aquí les muestro ahora lo que les quería mostrar de los sheaths slender. Como les expliqué, ustedes ven que este es un introductor 4, pero le podemos meter dispositivos de 5 French. Entonces, yo vine con un ejemplo muy básico. Aquí tienen 2 donas, aquí tienen el hueco del mismo tamaño. Entonces, lo que hicieron ellos con el slender, siendo la dona del mismo tamaño, digamos un introductor 4 French, este era el centro original, y después lo que hicieron fue que le hicieron el hueco interno más grande. El diámetro externo se mantiene, pero el diámetro interno es mayor, lo cual nos permite pasar, en vez de un 4 French, nos permite pasar un 5 French.
¿Ok? Entonces, esto es lo que nos permite utilizar dispositivos, como lo hablábamos anteriormente de la miniaturización de equipos. Este es un ejemplo de un paciente que le hicimos un Diamondback, ah, o ¿cómo se llama? Aterectomía orbital a través del arco. Después le hicimos su tratamiento con balón y tuvimos un muy buen resultado. Aquí les muestro también que podemos pasar stents. Antes les mostré ya el láser. Ya les mostré cómo funciona la burbuja de fluencia. Aquí tenemos un ejemplo de un rotablator. Yo no hago rotablator en las piernas. A mí me gusta el Diamondback porque el Diamondback hace la aterectomía tanto cuando vas avanzando como cuando lo traes de regreso. Él puede acortar o hacer aterectomía en ambos sentidos, mientras que el rotablator nada más puede hacer aterectomía con la punta, no de regreso. Este es un dispositivo de cruce que se llama el Viance. Básicamente es un tornillo para mí. Entonces se hace girando el tornillo hacia un lado y hacia el otro. 180 grados para un lado, 180 grados hacia el otro. Y con eso logra penetrar la placa. Aquí ven cómo me voy moviendo en un sentido y después me voy a mover hacia el otro sentido. Y con eso vas avanzando. Claro, aquí tenemos la guiatura por ultrasonido, como ven en la parte baja del video a mano derecha. Hay veces que entramos en espacio subintimal. Este es un dispositivo que se llama el Entier, que tenemos la vista fluoroscópica y a mano derecha la vista del ultrasonido. Para mostrarles acá, esto que ven en el tope de la imagen es la membrana. Básicamente, esta es la punta del dispositivo. Estamos aquí, este es el espacio subintimal. Aquí a mano izquierda, este espacio en negro es la luz del vaso como tal, y esto que está aquí en el medio es, digamos, es la aguja, es básicamente una aguja, es para punzar la membrana que está separando el espacio subintimal de la luz verdadera. Entonces lo que hacemos es, aquí ven cómo está latiendo la membrana, aquí está el dispositivo a mano, aquí abajo, y van a ver cómo lo avanzamos. Aquí está avanzando, está en contra de la membrana, y aquí vamos a hacer la punción y pasamos a la luz del vaso. Con eso se hace la reconstrucción. Hicimos la reconstrucción del asa en ese paciente también. Aquí tenemos un pase de tibial anterior a tibial posterior. Se nos queda trancado el serrucho. No podemos seguir pasando a la tibial posterior. Tengo un catéter ahora aquí. Esto es un Navicross, que es un catéter 0.35 de Terumo en forma anterógrada. Y hemos logrado avanzar hasta ahí. Sin embargo, estamos encontrando con oclusión en el mismo punto donde tenía la guía en sentido retrógrado. Y entonces aquí voy a utilizar con guiatura de ultrasonido un dispositivo que se llama el Wingman, que es básicamente otra forma de aguja, básicamente que penetra el cap. O sea, que estamos con el ultrasonido y aquí están viendo, es una aguja básicamente con un bisel, y cuando penetras haces rotación y, y lo devuelves, ves con el ultrasonido otra vez y vuelves a penetrar. Aquí básicamente solamente tuvimos que hacer un pase y aquí pasamos entonces la guía del balón. Y entonces aquí vamos a hacer el pase ahora de la guía de la tibial posterior a la lateral. Y pasamos entonces a la tibial anterior. Con la reconstrucción del asa, después con angioplastia de balones cónicos. Y esta es la inyección de la tibial anterior a la tibial posterior. Como ven, hay flujo competitivo porque ambas circulaciones están abiertas. Cuando tenemos casos complicados, a mí me gusta esta frase de Henry David Thoreau que dice: no tengo tiempo para estar apurado. Entonces, esta es la señora que les mostré anteriormente de 87 años. Estos ya son unos 2 años después, a los 89. Llega con pierna fría, oclusión aguda del stent que se le había puesto 2 años antes en la femoral superficial. Le avanzó el catéter en forma anterógrada ipsilateral. El catéter, la punta del catéter está en el segmento P3 de la poplitis, es decir, debajo de la rodilla, y hago una inyección selectiva y como ven no hay salida de contraste en ningún lado. Tuve que hacerle un acceso retrógrado alto en la tibial anterior. Esta es la forma fluoroscópica. Aquí está la entrada. Paso la guía en forma retrógrada. Se voltea el acceso. Logro cruzar a través de ahí hasta el pie. Se le hace su angioplastia del pie completa, de la pierna, de la tibial anterior. Tuvo una disección
aquí en esta área, cuando hice cuando inflé el balón, entonces le tuve que colocar un par de stents de 38, 3.5 por 38 coronarios. Y ese fue el resultado que quedó. Después tenía que arreglar el problema más proximal. Liberé un filtro acá. Hice succión, un catéter de trombectomía. Se le colocó balón y le hice otro stent proximal al supera que tenía, que estaba liberado desde la superficial media, del segmento medio. Y le hizo un stent de la media a la proximal. Y ese fue el resultado final con salida de un vaso y colaterales de la peronea. Tratamiento, ya hablamos de cruce, de atelectomía, hablamos de balones con droga. Hay que conocer la anatomía, porque hay veces, esto básicamente me refiero cuando se está tratando de hacer cruces de oclusiones crónicas y a veces tenemos la tentación de poner un stent a través o cruzando la rodilla. Entonces hay que saber que hay variaciones anatómicas. Por ejemplo, aquí no vemos la salida de la tibial anterior y cuando hacemos el cruce descubrimos que, bueno, como ven acá, estoy en forma retrógrada, tengo un catéter anterógrado, siempre hacemos, es más o menos la misma técnica, hacemos el rendezvous, pero fíjense, la morfología de esta arteria es rara. Dice, bueno, simplemente con el ultrasonido sabía que estaba en el sitio adecuado, pero esta es la salida de la tibial anterior, sale del segmento P1, la parte distal del segmento P1 de la poplitea, no sale debajo de la rodilla. Entonces, una variación anatómica importante, como ven acá, todo eso es la tibial anterior como tal, y aquí está, como la ven en la angiografía, esa era la salida. Y bueno, se hizo la reconstitución y restablecimos la circulación. Hay que conocer cuál es la data con respecto a la utilización de stents. Aquí tenemos, como ven, una oclusión de la tibial anterior. Hicimos el cruce con nuestro catéter retrógrado y anterógrado, tratamiento con angioplastia. Nos queda feo. En esa área hay una disección que hay que tratarla. Colocamos un stent. Esto fue un 3,5 por 38. Y ese es el resultado final. Entonces, esto proviene de los estudios Yukon, Achilles y Destiny. Todos básicamente diciendo que es muy bueno utilizar stents, pero recuérdense que eran lesiones cortas y que era en el tercio proximal de las tibiales. La lesión la longitud de las lesiones, como ven, son 27 milímetros, 31 milímetros, o sea, son lesiones bastante cortas, ¿no? Después tuvimos el Life BTK, ¿no? Que fue publicado recientemente, bueno, recientemente ya hace un año, que es la utilización de stents con drogas que tienen un scaffold que es reabsorbible. Entonces, los resultados de ellos con respecto a la libertad de amputación, oclusión de la lesión o del vaso target, revascularización de la lesión target y restenosis binaria, como vemos, ocurrió en un porcentaje bastante menor en el grupo que se le hizo el scaffold. Y la libertad de eventos adversos también fue, la diferencia absoluta fueron 3 puntos de porcentaje. Concluyendo que es una tecnología segura, eficiente. También les quiero decir que esto no es para todos los pacientes. Estos fueron pacientes seleccionados, como dicen aquí, cherry picked. Pero, sin embargo, sí, lo que sí los diferenció a ellos fue el hecho de que utilizaron stents hasta el tercio medio de la pierna. No solamente el tercio proximal, sino hasta el tercio medio. La utilización de litotripsia intravascular, este es el estudio en el Journal of Endovascular Therapy, y esto es desde el 2018. El estudio con el que ellos lograron la aprobación de la FDA fueron estos 20 pacientes. Y básicamente lo que ellos demostraron es que era un dispositivo seguro. La ocurrencia de eventos adversos a 30 días fue 0%. Y por ende, ellos lograron la aprobación. Es una tecnología que es muy buena cuando puedes cruzar. Pasa igual en las coronarias, ¿no? O sea, lo que hemos hecho, litotripsia intracoronaria, intravascular periférica, el problema generalmente es lograr que el dispositivo llegue a donde tú quieres que llegue.
Ahora tenemos, con respecto, para terminar ya con estas técnicas, las arterializaciones de venas profundas. Yo le voy a mostrar las que hice yo al principio, que eran proximales, y hay una serie de pasos a seguir. Comenzamos haciendo un acceso arterial anterógrado ipsilateral, hacemos un acceso venoso anterógrado, significa que hacemos la vena distal, ¿verdad? Porque anterógrado se refiere al sentido de la circulación de la sangre. Entonces, cuando estamos hablando, a mí la gente me dice, bueno, pero eso es retrógrado. Bueno, es retrógrado si era arterial, pero cuando es venoso es anterógrado. Después hacemos una reentrada con un dispositivo Outback que dispara una aguja de la arteria a la vena y hacemos así de esa forma la fístula arteriovenosa, la cual después la tratamos con un balón, colocamos stents vía van para evitar la fuga de colaterales y se hace la valvotomía de las válvulas distales. Entonces aquí se lo voy a mostrar a un paciente, como ven acá, arteria femoral superficial patente, bastante calcificada, tiene una oclusión de la tibial anterior proximal con reconstitución distal. Se la tratamos, por supuesto, primero se la tratamos como siempre hacemos un acceso retrógrado, hicimos el cruce, tratamos con balón, como ven hay una cintura bastante significativa. Tratamos de hacerle aterectomía hasta que a la final de tanto que insistimos, logramos abrirla y tuvimos este resultado en la foto del medio. Sin embargo, a las 2 semanas más o menos, regresa el señor otra vez con la misma oclusión, en el mismo sitio básicamente. Entonces, decimos, bueno, vamos a ver si le tratamos la posterior. Lo cual no fue muy fácil. Entonces aquí tenemos el acceso anterógrado, le hicimos el acceso no retrógrado, sino anterógrado venoso. Tenemos en la vena tibial posterior un balón inflado, un balón 3.5. La razón para eso es que hace mucho más fácil hacer el cruce de la arteria a la vena, porque tenemos un target más grande que la vena normalmente. Entonces el balón nos permite pasar la aguja y la guía que está en el Outback directamente desde ese dispositivo que está en la arteria tibial posterior, en el básico, era como un muñoncito, nada más que teníamos la tibial posterior, no había tibial posterior distal. Entonces aquí van a ver cómo pasa la aguja, se comienza a desinflar el balón, inmediatamente pasamos la guía. Esto es un balón de 150, ¿no? De 15 centímetros. Le pasamos la guía hasta el fondo, porque el balón ahora lo vamos a utilizar básicamente como un snare para sacar la cuerda arterial por el introductor que está en la vena a nivel distal. Entonces, una vez construida la fístula, pasamos el balón de la arteria a la vena. Como ven, acá está la cintura donde se hizo la fístula. Después aquí pasamos un balón dorado de Bard, que es de alta presión, y con eso lo que hicimos hacer la valvotomía, que como ven, esos puntos donde parecen uniones de salchicha, esos son donde están las válvulas venosas. Entonces logramos hacer la inflación para romper las válvulas y después colocamos stent vía van. Aquí estamos liberando los vía van desde el medio, desde la plantar básicamente hasta que llegamos a la parte de la arteria. Y en este caso hicimos una liberación de coils para evitar fuga a las otras venas que no nos interesan. Y esta es la reconstrucción del arco, básicamente venoso, pero que está nutrido de circulación arterial. Caso índice, este es el seguimiento a 6 meses para ver cómo están los conductos venosos. Se le hizo una amputación transmetatarsiana con curación total de la herida. Aquí está la tibial posterior proximal, que se acuerdan que está el stent, ahí se ve. Y aquí está la media y la distal. Entonces, esto lo hicimos nosotros hace ya unos cuantos años. Sin embargo, el estudio finalmente salió, el PROMISE 2, fue publicado en el 2023. 105 pacientes con un promedio de 70 años. A los 6 meses, 66%, 2/3 de los pacientes no tuvieron amputación. Estos pacientes, estamos hablando de pacientes terminales que hasta hace poco, y bueno, todavía hay mucha gente que los llama pacientes sin opción. Nosotros lo que queremos decir es que sí hay opciones, quizás no son las mejores opciones del mundo, pero hay opciones. Y aquí les dejo un regalito que es la arterialización de venas profundas
inframalleolares. Ustedes, como vieron, las hicimos proximales en el tercio proximal de la pierna. Esta es una técnica nueva que comenzamos a hacer ya desde el 2020. Está ahorita en press. 23 pacientes que hicimos con un porcentaje de 83% de salvataje a 6 meses. Un poco mejor que la fístula proximal, también tiene muchas menos complicaciones hemodinámicas, mucho menos edema. Nos ha parecido que es más difícil técnicamente, pero tiene muchas ventajas en el postoperatorio. Entonces, para concluir, cuando hagan casos de oclusiones en piernas, yo siempre les digo a mis fellows, si piensas en poner un filtro, es como cuando uno lo enseñaban a poner un balloon pump. Si tú piensas en el balloon pump, ponlo. No pienses que bueno, que lo mejor, que sí, que no. Si piensas en filtro, ponlo. ¿Por qué? Porque la peor complicación que hay es cuando tú tratas a un paciente claudicante y después tienes un problema. Porque se hizo una oclusión, ya sea un pedazo de placa que se le fue o la lesión era más trombótica de lo que tú te imaginabas. Si piensas en el filtro, ponlo. Es ok utilizar estén liberadores de droga antes nada más en el segmento proximal, pero ahora si son reabsorbibles, repito, se puede utilizar hasta el segmento medio de las tibiales. Utilicemos los bioabsorbibles con técnica apropiada. ¿Qué quiere decir eso? Si van a utilizar bioabsorbibles en las tibiales, les recomiendo que utilicen IVUS el 100% de las veces. O si quieren ser más fancy, pueden utilizar OCT, que lo estoy utilizando yo acá también. Da unas imágenes muy nice en las tibiales porque son pequeñas, pero siempre guiado por imagen para que tengas el tamaño correcto del stent, para que sepas que apusiste bien esos struts contra la arteria. En el 2025 no existe el paciente sin opción, ¿ok? Lo que hay es que identificar cuál es la opción correcta para el paciente. La selección del paciente apropiado, del dispositivo apropiado, es lo más importante del mundo, así como también hacer una buena preparación del vaso con la técnica que sea. Y dice, bueno, pero yo no tengo aterectomía. Bueno, entonces hazle un balón, ponle una guía extra para que actúe como cutting balloon, si quiero. O sea, yo aquí me invento muchas improvisaciones y ellos me dicen, bueno, ¿dónde sacas tú eso? Y yo, bueno, yo soy venezolano, mano. Uno tiene que aprender a ver cómo se menea el coroto, o sea. Utilizar técnica apropiada y cuando se puede, esto por supuesto ya yo un poco utópico porque inclusive aquí en los Estados Unidos no es fácil, tener un equipo que se dedique a esto contigo. O sea, cuando hablo de equipo te estoy hablando de que sea, si es posible, la misma enfermera, el mismo técnico de ultrasonido, para que el equipo completo desarrolle la experticia. Es muy importante cuando tú estás, es como la gente que hace estructural, que hace sus tower. Tú tienes el técnico que trabaja contigo, que tú quieres que sea ese mismo técnico, el que sí, porque ya la persona sabe cuál es el próximo paso y eso siempre hace que el caso sea más fluido. El caso que va más fluido, está todo el mundo más cómodo, sale más rápido, menos complicaciones. Entonces, cuando se pueda tener un equipo dedicado, es lo ideal. Este es el resumen de todos los puntos que tratamos: mapeo de la piel, mapeo arterial. Acuérdense de la clasificación CTOP. Hablamos de los accesos arteriales, cómo hacerlo. Acuérdense de la posición adecuada de la pierna, las técnicas de cruce, los dispositivos de aterectomía. Es muy importante la imagen. Hoy día yo creo que hay que hacer la imagen a todo para tener el tamaño del vaso adecuado. Muchos de los problemas que han ocurrido con técnicas tibiales es que se han utilizado balones mucho más pequeños de lo que se debería utilizar. La utilización de dispositivos con droga, tanto balones como stents, utilización de stents miméticos. Y bueno, esta es la placa de mi carro, no CLI. Hay que eliminar la isquemia crítica porque mata más gente que todos los cánceres juntos. Les vuelvo a recordar que por favor lean las guidelines del 2024 publicados en Circulation en junio del 2024. La misión es hacer que la gente siga caminando como Juancito. Y con esto le doy final a la lectura y cualquier pregunta que tengan. Este es mi email, ese es mi teléfono. Estoy disponible 24/7, 365. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Larry. Nos contenta muchísimo haber contado con esta charla de primer nivel.
y que bueno, que nos lo hayas hecho tan sencillo, una presentación que puede tomarse todo el bloque de un congreso y tú lo resumiste en 1 hora. Yo creo que es un trabajo grandioso y bueno, dejamos abierta cualquier pregunta o comentario del resto de los panelistas y coordinadores. Por supuesto, gracias a ti. Yo quisiera, Felicitaciones, ajá, doctor. yo quería comenzar dándole las gracias a Larry por su excelente conferencia. Yo creo que indudablemente Larry te has vuelto un pequeño monstruo. Yo me acuerdo cuando comenzaste esta técnica y realmente has dado una verdadera clase magistral esta noche. Ha sido una cosa extraordinaria. Espero que probablemente puedas ayudar a Venezuela, a todos estos muchachos que están admirando tu trabajo, a que ellos puedan hacer pequeños centros en el futuro que puedan expandir tus técnicas a nuestro país. Claro que No sí, me, esa es no me queda siempre más la que idea. darte las gracias por esta bella conferencia y desearte muchos éxitos más de los que ya tienes, ¿eh? Muchísimas gracias, profe. Y bueno, sin ti no estaría yo acá, papá. Qué belleza. Felicitaciones, Larry, de verdad que Gracias a ustedes. extraordinaria conferencia, es como un viaje a las estrellas, honestamente, un viaje al futuro, o sea que ya estamos visitando el futuro de la mano, tomado de la mano de un gran venezolano con una gran experticia y con una gran voluntad de progreso y de enseñanza. Así que, de todas las maneras, esta noche ha sido un ejemplo, no solo por lo técnico, sino por lo humano y por cerrar hablando de Venezuela con tanto amor. Probablemente tú vas a tener que organizar un mini curso paralelo aquí para ir tutoreando a los intervencionistas venezolanos que inicien en periférico para hacerse expertos inicialmente en el ultrasonido, porque creo que sería la herramienta más útil para todos ellos a nivel nacional que contar con resonadores o contar con tomografía, que por supuesto los costos son bien complicados, pero además conseguir la experticia del montaje de los estudios y de la lectura también es más difícil, pero entregarles la posibilidad de obtener las capacidades para hacer el mapeo con primero de la piel y después arterialmente con ultrasonido sería una magnífica herramienta para todos los intervencionistas y estoy seguro que tú lo podrías transmitir. A lo mejor podemos organizar algo allí con Vicente, con Bartolomé, con Carlitos para ver cómo se hace algo adicional, porque creo que podría ser una gran diferencia. De hecho, así es que se deberían acceder todos los accesos vasculares, tanto venosos como arteriales. Eso los haría mucho más seguros para todos. Hoy día aquí en Estados Unidos es básicamente mandatorio, o sea, ya se Mandatorio. convirtió en mandatorio. Y deberíamos tomarte esa afirmación para que tú hagas mandatorio educarnos a todos en cómo hacer accesos vasculares seguros, comenzando primero con los más básicos y por Claro, supuesto mira, todas las técnicas avanzadas serían más adelante, pero los básicos sería increíble que pudiéramos organizar algo parecido. bueno, les voy a decir esto. Yo estoy disponible siempre. Oye, Para mi qué gente de bueno, Venezuela, más rápido. qué bueno oírlo. Lo único, para que sepan de antemano, generalmente necesito por lo menos unos 2 meses de anticipación No, total, para por poder Dios, cuadrar. por Eso Dios, es lo único, pero de por Dios, resto, usted me por llama Dios. y estoy seguro. Te lo agradecemos enormemente, No, por infinitamente. Te Dios. felicito de verdad. Nos ha Mira, emocionado creo mucho. que Larry no sabe el paquete en el que el doctor José Miguel lo acaba de meter. Ahora ya No, no no, él tiene sabe, salida, Larry. él sabe el paquete y yo creo que él quiere ver cómo puede No, para mí involucrarse sería más y egoísta. enseñar a los venezolanos. Estoy seguro que cuando se comiera las arepas sábado y domingo lo va a disfrutar más porque ya contribuyó de manera más activa con el suelo venezolano. Ustedes no saben cuánto he soñado yo con regresar y hacer esto allá con ustedes en vivo. Sigue siendo Total. parte de mi sueño. Y Es te cuestión de que, traeremos y pronto. Ya Te lo hemos traeremos y pronto. conversado ya, Larry. sí, Es una cosa que ya hemos contado con él en otros eventos donde incluso ha tenido los Phantoms para hacer las demostraciones de cómo se hacen las punciones.
y hemos tratado de coordinar o estamos tratando de coordinar con él el tener algunos casos acumulados de lesiones below the knee, tener el material adecuado para que él venga y podamos tener incluso, pues, hacer algunos casos en vivo con él para entrenar a muchos cardiólogos intervencionistas que están motivados con el tema de vascular periférico o cirujanos vasculares con entrenamiento También. Soy firme vascular. creyente en el cruce de especialidades. o En sea, el cruce de especialidades, total y Sí, sí, absolutamente. sí, que también participan en estos procedimientos. Y estoy seguro, la capacidad digamos, de transmitir el conocimiento de Larry es magnífica. Entonces creo que es algo que le vamos a sacar muchísimo, muchísimo provecho. Sí, aquí media Venezuela mañana está tocando todos los pulsos, buscando cómo accederlo, comenzando Bueno, a mira. tratar de explorar cómo entran por el pie a resolver problemas. No, Ya bueno, creaste les voy a una decir algo. curiosidad enorme para... Yo una de las cosas que establecí en mi práctica es que el paciente que me viene por primera vez, así me venga porque tiene dolor de pecho, porque tiene palpitaciones, porque lo que sea, el paciente cuando yo entro al consultorio no tiene ni zapatos ni medias puestas. Exactamente. Yo hago lo mismo, por cierto. Tengo como una manía de saber cómo está el pulso medio de ambos pies para saber Y es que, cómo es está que la nada circulación más de acá. verlo, ya tú le ves que si tiene cambios Total, tróficos, que si no tiene total, pelo, que si no sé total. qué. O sea, Exactamente. Qué nada tan más rosado está la planta, qué tan rosado, sí. Fantástico. Es un dato fantástico, sin ninguna y duda. bueno, y eso lo Larry, tengo yo de O mi sea que venezolanismo, o sea, a de quitar, examinar la- al paciente. a quitar las medias. A quitar las medias. así es, Larry. Hay una pregunta de la audiencia en relación al tema de la quelación, que tuvo inclusive un aspecto que estaba contraindicado hace unos años y no se consideraba ningún beneficio. Hay unos metaanálisis recientes. Es la pregunta que tenemos de la audiencia, si se ha estado hablando nuevamente del tema de quelación en enfermedad arterial periférica. ¿Tienes algo que comentarnos al respecto? No va, Exacto, sí. Eso no. no va. Más Ojalá, claro, pero no. estaba Ojalá, pero no claro. va. No va a venir. Lean los guidelines del 2024. Y, Está y clarito. no sería malo que dijeras algo de la pentoxifilina. La pentoxifilina no sirve. Ok, buenísimo que lo dices. Bastante concreto. Está Bastante escrito, Está concreto. claro, está claro. está escrito Contundente, en las guías del 2024. Sí, también está. contundente. Total. Sí, Sí. no dice Mira, o No sea, pregunten más, no, ya. No pregunten más. en la clasificación de recomendaciones, la clase 3 antes siempre era dañina, ¿no? Ahora ellos hacen una subdivisión de que no hay evidencia que hace daño, pero básicamente no da beneficio. Dice no benefit. no, Está exacto. Exacto. Es clarito. una acompañante allí para que Sí, te sientas que estás haciendo algo, El pero no estás haciendo silostazol nada sí sirve. finalmente. El silostazol silostazol sí sirve en pacientes claudicantes. Está contraindicado en pacientes con fracciones de eyección de 35% o menos. total. Mira, y- Larry, y- así como resumen para que la gente lleve a casa, si dividimos la enfermedad arterial periférica como clásicamente ustedes lo usan, aorta ilíaca, femoropoplitea y below the knee, ¿cuál es el procedimiento ideal en el segmento superior, en el segmento medio y en el segmento inferior? Claro, por supuesto, de acuerdo con la clasificación de la lesión, pero en general, endovascularmente, el aorta ilíaco lo puedes tratar de manera como tú digas que se va a tratar, no lo voy a decir yo, porque tú eres el experto. No, mira, en aorta ilíaco, stents, ¿ok? Stents. Cubiertos si la lesión está altamente calcificada, que es más o menos 2/3 o más. Sobre todo Cubierto, sí, exactamente. sobre todo la parte de la ilíaca común, ¿no? O la bifurcación ilíaca. Si hay compromiso del osteo, tienes que hacer bilateral ese cuento de poner un solo stent. O te pelas el osteo o te metes en el camino del otro lado, que va a causar problemas después. En segmento femoropopliteo, bueno, depende de la lesión, ¿no? Si es task A, B, C, D, lo que significa si es corta, Exacto. media, larga, Es larga, la exactamente, cantidad de pero calcio, si el calcio es circunferencial o no, la edad del paciente. Mira, task D, en pacientes viables que tengan vena, tengo que decir que un bypass sería lo ideal en casos indicados, por supuesto. En pacientes que no tienen venas de buena calidad, entonces se puede hacer una reconstrucción. Bueno, que esa técnica yo no la nombré esta noche porque no era el punto, pero
el doctor Paleni y yo también publicamos un estudio donde descubrimos una técnica donde hacíamos cruce desde el osteo de la superficial hasta la reconstrucción, generalmente es en Hunter, pero nos íbamos por subintimal. ¿Por qué? Porque el volumen nativo está completamente enfermo y dañado. Entonces nos metemos en el espacio subintimal y lo que hacemos es linearlo completo de supera. De supera. Sí, esto es hacer como un bypass in Como un situ, bypass si quiere, in situ por el... cubierto con supera. Y la permeabilidad al año y medio era de 97%. O sea, no hicimos más seguimiento, pero anecdóticamente a los pacientes les fue muy bien. Pero el estándar para mí en TAS CID con un paciente viable, paciente adecuado, con vena adecuada, todavía sigue siendo el bypass una mejor opción. El Si no femoral tiene la, común, si no tiene la vena, si ¿qué no tipo tiene de la bypass? vena, ¿Anillado PTF o prefiere Crohn, pero más arriba o qué dice? si no tienes vena, yo hago la técnica que te comenté, Exacto. que vamos por el Y subintimal. si no la saben hacer, le mandas a poner, pueden usar un bypass que no sea vena o qué dices. No es ideal. O sea, No el es ideal. Debería PTFI no, tratar de entrar entonces por el debería PTFI no tratar te va a durar tanto, o sea, hacerlo así, ah, sí, no es lo ideal. tiene corta longevidad Sí. finalmente, ¿no? Debajo, Okay. debajo de la rodilla, bueno, mira, hay que saber hacer accesos retrógrados, indudablemente. Yo utilizo accesos retrógrados más del 50-60% de estos casos, porque no tengo paciencia de durar más de 5 o 10 minutos pasándolo anterógrado, o sea, porque ya sé que lo va a cruzar más rápido metiéndome por Más detrás, fácil por detrás, por debajo, exactamente. sí. La utilización de dispositivos de aterectomía, la gente me dice, bueno, pero no tengo plata para comprarme 2 aterótomos. Y digo, bueno, si nada más hay disponibilidad de tener un device para debajo de la rodilla, un dispositivo, a mí me gusta mucho la Ya, aterectomía orbital. orbital. Si no está disponible, si lo único que tienes es láser, láser funciona bien para fibroso, para lesiones crónicas con componentes trombóticos. Eh, la gente Pero que con tanto dice que calcio funciona muy bien para calcio, pero mi experiencia en no funciona calcio, tan en bien. Below es que no es fenomenal. O sea, si no tienes más nada, ok, pero no es lo ideal. Y ahí debajo de la rodilla, balones medicados o microstents o stent reabsorbible. Estén reabsorbibles, pero con imagen, para que Con esté, imagen guiada por ultrasonido. tiene que estar Claro, guiada por ultrasonido o O OCT por OCT ahora que, fíjate que porque necesitas ver que o sea, y lo tienes que hacer antes para saber el tamaño el diámetro exacto que va, y de lo que vas a después para cortar. confirmar que está bien apuesto. Está bien posicionado. O sea, que lo están aplicando igualito que como si fuera una Tal coronaria. cual, Idéntico, tal cual. tal cual. Lo que hicieron fue extenderlo de la Larry, coronaria. tenemos un par de preguntas de la audiencia precisamente en Venga. función de eso, de la trombosis asociada a stent bioabsorbible y viene el tema también pegado a eso del manejo de antiagregación y anticoagulación pre y post. ¿Cómo hace con pacientes con FA? Correcto. ¿Cómo los deja a mediano plazo, largo plazo? Que es un tema muy interesante en función del manejo post de estos casos que estamos planificando Claro. para intervencionismo. Mira, el problema de la trombosis que hubo cuando salió la primera generación de stent absorbibles quedó claramente identificado que fue por mala técnica. O sea, no se hizo imagen en la mayoría de los casos y no había una buena posición de los stents. Así de sencillo. Así de sencillo. No teníamos la información. Con respecto al manejo de antiplaquetarios, a ver, si son pacientes con isquemia crítica que te vienen, para mí el paciente con isquemia crítica, como te dije, es un paciente terminal, ¿ok? Y por ende, yo a ellos los dejo en antiagregantes doble, o sea, aspirina y Plavix generalmente, o clopidogrel de por vida. Ahora bien, después que salió el estudio Voyager PAD, cuando vienen pacientes que son, digamos, entre comillas, vírgenes en el sentido de que no han tenido una intervención previa, tú lo manejas con antiagregantes plaquetarios. Si son claudicantes, ¿ok? Si son claudicantes, yo los trato dependiendo de la complejidad de la lesión que traté. Por ejemplo, viene un paciente con una claudicación severa que lo puse a caminar, le puse silostazol, le puse aspirina, le puse el Lipitor, todo el cuento, le bajé la hemoglobina 1C
a 6.5, dejó de fumar y todavía estaba con el dolor. Bueno, de paso, así te identifico cómo trato yo a mis pacientes claudicantes, ¿no? Yo el paciente claudicante no me lo llevo de una a la sala. Si fuma, le digo, mira, hasta que no deje de fumar, Hasta que no fumas, no vienes a la sala. no, olvídate de que aquí no hay mango, o sea. Como si fueras inglés, pues, como si fueras del servicio de salud inglés. Es que van a tener malos outcomes si siguen fumando. Total, Entonces, total. el malo outcome aquí me lo echan a mí. Entonces yo dije, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que tú te calas tu propio mal outcome. O sea, tu mal resultado. Total, total. Pero funciona, ¿sabes? Cuando tú te pones fastidioso con los pacientes, a mí me ha funcionado muy bien. No, Entonces los manejan médicamente primero, siguen con su cuestión, siguen con su dolor. Es legítimo el caso en ese momento, entonces me los llevo, los trato, ponle tú que era una lesión task A o B, o sea, una cuestión de 10 centímetros más o menos, lo traté, no hubo problemas, balón, con droga, por ejemplo. Entonces a esa gente los trato por unos 6 meses. Si me metí ahí y tenía, tú sabes, el calcio en coral, le tuve que hacer aterectomía y balón y otro balón y le tuve que terminar poniendo un stent y le tuve que poner otro stent que tengo un segmento que tiene 2 capas de metal. Ya a eso yo los pongo en antiagregantes y digo, mira, tú vas a tomarte esto de por vida a menos que tengas un problema de sangramiento. Ahora, si tienen, si fue un paciente que ahora viene para una segunda intervención, ya a esos de entrada les clasifican por el Voyager PAD a que los vas a manejar con Rivaroxaban 2.5 2 veces al día y aspirina de baja dosis. ¿Ok? ustedes tienen el 2.5 ya Sí. disponible. Sí, nosotros no tenemos en Venezuela 2.5. A menos que, bueno, a menos que yo no lo sé, pero no tenemos todavía Y no se disponible puede 2.5. picar. Mira, No, doctor, no, eso no no. hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No Y no lo hay. puedo Es picar muy por la difícil. mitad. Porque lo más pequeño es lo más pequeño, la dosis más pequeña que tenemos son una tableta de 10. Entonces se hace Imagínate, complicado, ok. se hace complicado. Pero sí, hay que hablar de eso, porque fíjate, ustedes y además está en la Bueno, guía, está es la formalmente guía. indicado, ni siquiera es una cosa que para ver Está cómo nos va, escrito sino que está clarito. indicado, está clarito, sí. Clase Entonces, 1A. exactamente. Y los bypass ultradistales, Bueno, mira, Colmena, ¿cómo te digo? ¿cómo te cuento? ¿Cómo te cuento? Yo soy muy amigo de muchos cirujanos vasculares A1, ¿ok? Ujú. En Estados Unidos, en Europa, y quizás hay uno o dos que tienen tanta experiencia porque ya están un poquito más añejados que yo. Quizás en manos de ellos, yo diría quizás, pero tú tienes lesiones distales, ese paciente lo trato yo, papá. Exacto. Ok. O sea, vamos a ponértelo así, va a depender de la experiencia, de la experticia local. Por supuesto, del equipo quirúrgico, de la experiencia del equipo Sí, quirúrgico y bueno, ya endovascular. eso nosotros aquí Ya lo eso llamamos el flow team, el flow team, el equipo del flujo. Y eso sí, a veces son radiólogos intervencionistas, a veces son cirujanos vasculares y a veces exacto. somos cardiólogos, pues. Ok, buenísimo. ¿Qué tanto están usando IVL debajo de la rodilla? No tanto como creí que lo iba a usar porque se hace difícil llegar hasta donde tiene que llegar. Entonces, cuando haces IVL es porque estás tratando de evitar hacer aterectomía, ¿cierto? Intelectual. Entonces, Total. nada más con balones a veces se hace bastante difícil en el segmento infrapopliteo. Si tienes Claro. lesiones proximales es fácil y sí va, pero Allá abajo no es tan fácil. pero los casos que los casos que veo yo no sé ustedes en coronarios, es como, yo digo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una lesión tipo A en las coronarias? Y yo, cuando Sí, estaba conmigo, estamos estudiando, sí. cuando estaba entrenándome con Igor, hace unos 20 años ya. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, Bartolomé, ¿tienes alguna otra pregunta para que este muchacho vaya No, a descansar? yo creo que el mensaje también de iniciar un programa de intervencionismo periférico, Tutoriado bueno, por creo que esta superestrella, podría ser sí tutoriado por esta vale. superestrella. Un programa No, y creo, venezolano tutoriado por esta y, superestrella. Disponible y, y, all the time. Cuando ustedes y quieran. pensando en So que much. en lo que tú dices, ¿no? Al principio, digamos, el que tenga solamente el chance No, de manejar no. balones
de Total, manejar sencillo. Vamos, guías. se va creciendo. Se, ¿No? Que hay que se comenzar con... apoye, sí, señor, se apoye en el cirujano y en el equipo completo, en la rehabilitación vascular, en el tratamiento médico, Total, como tú lo total. dices, y poco a poco arrancar desde guías balones y luego poco a poco ir construyendo un programa tecnológico que, Podemos Bueno, bueno, mira, nosotros y si puede estamos ser cuestiones convencidos. de asesorarlos en clases o de asesorarlos Total. en un caso que Eso. tenga, mira, Larry, vamos a hacer un caso el viernes a tal hora, yo me pego, o sea, y ahí vamos. Si Ahí está, podemos pues. hacerlo, si podemos comenzarlo de esa manera, No, lo vamos a comenzar de esa manera. Lo vamos a comenzar de esa manera. Mira, mira, doctor Te vamos a Larry, avisar con 6 meses de anticipación y vamos a preparar anótenme. algo. se me Te vamos a... se me ocurre en base a la propuesta del doctor José Miguel, doctor Larry, que nosotros pudiéramos utilizar esa fabulosa oferta que usted nos hace en relación a vascular periférico para una de nuestras aulas virtuales y que esas aulas virtuales fueran dirigidas, una de esas aulas virtuales fueran dirigidas específicamente a cardiólogos intervencionistas en formación en Venezuela. O sea, no todas nuestras aulas virtuales tienen que ser a juro para residentes de posgrado de cardiología, sino que también pueden ser en las distintas subespecialidades, pero ya, doctor Larry, para los fellows en formación, es decir, ya un selecto grupo de participantes, de estudiantes que pongan en práctica porque estén cursando un fellow, Claro. un Sí, curso claro. de ampliación en cardiología intervencionista. Entonces, para Bueno, mira, eso, yo le voy a decir así. la sociedad está ahorita creando el aula virtual y esta oferta yo la oí con mucho detenimiento porque ya la pesqué. No, pero es que mire, fírmelo. Muy bien, Larry. pesqué, José Miguel, ya yo pesqué. Muy bien, Larry. Está firmado. Excelente, Larry. Excelente, Larry. Gracias, gracias, Larry, Infinitamente de verdad que sí. agradecido. Gracias No, por tu usted, tiempo, por por Dios. tu experticia, por tu generosidad y por tu venezolanidad, que siempre nos Mírala, ahí hace está, sentirnos papá. muy orgullosos. Ahí está. Todo el mundo está muy emocionado por tu bandera y por tu roque de atrás. Espero que te siga dando el calor que te mereces allá en ese medio del frío en No, y Michigan. se ve, el doctor Edgar está aquí contigo, se ve lo que te aprecia y lo que te considera, Larry, de verdad Por que supuesto, por supuesto. muy orgullosa de que hayas participado como primer expositor en este curso. Doctor Igor, nos gustaría que usted cerrara la sesión de hoy para aprovechar el honor de que usted esté conectado con nosotros a esta hora, no sé qué hora es en Miami, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo en Miami ahorita, ¿no? Sí, ahorita misma hora. estamos a la misma hora. Ok. Bueno, ante todo agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología, a ustedes por organizar esta actividad y particularmente a Larry por su generosidad en darnos esta conferencia tan bella y Así que es. sirva de estímulo para el desarrollo de todos los cardiólogos y especialistas venezolanos. Los esperamos el próximo mes para la próxima conferencia. Así es. Feliz noche. Buenas noches. Sin lugar a dudas. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. De verdad que ha sido un honor para todos los escuchas, para nuestros conferencistas. No se olviden, vamos a tener todos los meses, generalmente lo vamos a hacer el 20 de cada mes, la prosecución de este inmenso, espléndido curso de intervencionismo cardiovascular. Gracias a todos y los invitamos. Nuestro próximo encuentro es en el curso cardiovascular de Caracas, nuestro evento presencial del 24 y el 25 de abril, con su actividad precongreso el día 23. Los esperamos a todos y nos vemos el próximo 20 de abril. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.